Buenas noches, docente, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho muy bien. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado María Villagra, agradecidos por su participación en este diplomado de Medicina Interna en Pequeños Animales en el módulo Desafíos en Urología Felina. Un enfoque integral en el módulo de un enfoque integral de la cistitis idiopática que estará a cargo de la ponente con la médico veterinaria Ángela Parra. Asimismo, pues para el buen desenvolvimiento de la ponencia se les recomienda que mantengan sus cámaras apagadas, asimismo, de la misma manera sus micrófonos. Para alguna duda o consultas, al final de la ponencia. Buenas noches, doctora Ángela Parra. Le doy pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches para todos. ¿Me confirman si me ven y me escuchan? Sí se escucha, doctora. Vale, ya les comparto la pantalla para iniciar la clase. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Como lo dijo mi compañera, bienvenidos pues a la parte del enfoque a nivel urogenital, más que todo enfocado pues a la parte de cistitis idiopática en felinos. Entonces, para iniciar en este módulo tenemos 5 ítems. El primero va a ser pues la definición y características de la cistitis idiopática felina. La segunda va a ser la patogenia y mecanismos fisiopatológicos de la cistitis idiopática. El tercero viene siendo los diagnósticos de la cistitis idiopática en felinos. El cuarto, cuál sería pues el manejo integral. Y por último, un caso clínico que les tengo para explicar un poco todo lo anterior mencionado. Bueno, entonces para iniciar, el primer módulo viene siendo pues la parte de definición y características de la cistitis idiopática felina. Entonces, normalmente pues esta es como el, las patologías que más nos pueden llegar en clínica de pequeños, como las que tienen más rango o más ítems en pacientes felinos. Entonces, normalmente, pues los signos cuando un paciente tiene una cistitis idiopática, pues son disuria, polaquiuria, hematuria, y normalmente, pues en los felinos suelen presentar cuando se orinan en diferentes lugares de la casa, puede ser signos de dolor o inflamación, que el paciente nos está diciendo como que, oye, algo me está sucediendo y no me estoy sintiendo bien, entonces no va a ser en el arenero, sino en otra porción de la casa, para que llamar como la atención de los propietarios, porque ellos son demasiado pues sabios y saben cuando pues hay algo que genera dolor, como para llamar la atención. Normalmente, pues esta cistitis idiopática son procesos infecciosos que pues, pueden afectar específicamente el tracto urinario superior. Entonces, si afectan el tracto urinario superior, me pueden generar esto, una pielonefritis en conjunto con una uretritis. Si están más que todo que se afecta el tracto urinario inferior, puede ocasionar una cistitis en conjunto con una uretritis. Aparte, pueden causar obstrucción o sin obstrucción uretral. En algunos casos puede ocasionarse por espasmos, por inflamación a nivel de la uretra, pueden causar pues signos de forma irritativa o como tal pues no se encuentra tras la realización de pruebas diagnósticas adecuadas. Entonces, más adelante les explico más con detalle cuáles serían las pruebas diagnósticas a utilizar. Otro término que se conoce de pronto la cistitis idiopática es la enfermedad del Flood en felinos, que es la más común. Entonces, ¿cuáles serían las causas principales con que nos pueden llegar a un felino? Entonces, uno, que el paciente sea demasiado obeso.
y me esté generando pues de pronto cistitis o dolor. Pacientes que tengan estrés de pronto por algún nuevo miembro en la casa, no simplemente pues felinos, sino de pronto pues otra especie, ya sea canino, ave, un conejo, ¿sí? O otro que de pronto le invada el espacio personal al felino y que por ende le genere un estrés constante. O que aparte no solo el espacio, sino que de pronto haya otra mascota que todo el tiempo esté molestando al paciente y por esto le genere estrés. Dos, la incorrecta pues alimentación que manejan algunos propietarios, que otros pues solo los alimentan de pronto con comida húmeda, solo con sobrecitos, otro que es de pronto la comida muy seca, otro que es comida de pronto de humanos, que tiene alta cantidad pues de sal y que aparte pues que esto de pronto le varían muchos concentrados, no solo de pronto una marca, sino al otro mes otra marca y así sucesivamente. Y aparte que no respetan de pronto la edad en que se encuentra el paciente, si es un paciente cachorro, adulto o senior, y para ellos pues hay un respectivo concentrado. Entonces, si no se le administra este concentrado en sus fases, me puede ocasionar esto. Un paciente geriátrico no le puedo suministrar un concentrado de adulto, perdón, un concentrado de cachorros. ¿Por qué? Porque me va a contener más alta cantidad de proteína, carbohidratos y en algunas ocasiones conservantes y de pronto alta cantidad de sodio. Entonces, ahí le estoy generando que la parte renal o el sistema como tal geniturinario me trabaje el doble o el triple para poder degradar o eliminar todo este tipo de lo que el paciente consume. Y por último, pacientes que de pronto han sido castrados de pronto a corta edad. eh, o de pronto pues que han sido de pronto mal esterilizados, me puede generar de pronto este tipo de cistitis porque de pronto no completaron el esquema hormonal completo y por ende pues a largo plazo o a futuro, ya sea a corto o mediano plazo, puede generar pues este tipo de cistitis. Por otro lado, otras alteraciones no solamente pues pueden ser de pronto ambientales o de pronto sistémicas o ambientales o de pronto propias del paciente, hay otras enfermedades o características que como tal me pueden afectar el felino. Entonces, uno, de pronto que los propietarios no estén en constante vacunación y que por ende los pacientes salgan a la calle o al techo o estén en contacto con otros felinos de pronto que están enfermos y el paciente pues se puede contaminar de enfermedades que en algunos, del peor de los casos, pues no tienen cura. Entonces hablamos de pronto del micoplasma, que son enfermedades que me pueden afectar más que todo pues la parte de la médula ósea, que no me produzca pues la respectiva correcta glóbulos rojos y blancos y que por ende pues son enfermedades sanguíneas que secundarias a estas enfermedades me pueden afectar la parte renal y que el paciente me puede generar este tipo de cistitis o alteraciones renales. Por otro lado, pues tenemos el herpes virus y el calicivirus, que ya son enfermedades un poco más respiratorias, con secreciones mucopurulentas a nivel pulmonar y nasal. Entonces, estas alteraciones también como efecto secundario me puede llevar a una cistitis. Como tal, esta cistitis idiopática felina también se conoce con otro nombre o con otro término que sería síndrome de Pandora. Normalmente, pues estas son presentaciones aparte que se pueden dar como tal de forma visual a trastornos comportamentales, que los pacientes pues de pronto se tornen muy agresivos o lo mismo que les comentaba, orinen de pronto o defequen fuera del arenero. O donde normalmente pues no acostumbren a hacerlo con el fin de llamar la atención. Procesos dermatológicos por estrés de dolor, el paciente se puede de pronto generar el mismo autolaceraciones en la piel, irritaciones o puntos de fuego. O en el peor de los casos, se arrancan el pelo. Procesos digestivos como tipos de diarreas en algunas ocasiones o procesos endocrinos que tienden, pues, en este caso, a engordar el paciente. O llegado el caso, a enflacar de una manera muy progresiva. Entonces, como les digo, no solamente pues lo que les comentaba del peso por estrés, la alimentación y la castración, sino ya pronto un problemas por descuido de los propietarios o que el paciente pues esté en contacto con el exterior, también me puede generar este tipo de alteraciones como la cistitis idiopática.
Bueno, hablamos ahora del segundo ítem, que vendría siendo pues la parte de la patogenia y los mecanismos fisiopatológicos que viene o que comprende la parte de la cistitis. Entonces, esta cistitis normalmente puede ser producida por efectos obstructivos o no obstructivos. Entonces, cuando no son no obstructivos, normalmente pues son ureolitiasis, tapones uretrales o estenosis uretral. Entonces, más que todo esto se basa en la alimentación. Pacientes que tengan sedimento urinario en conjunto con cálculos urinarios me pueden afectar las vías urinarias, haciendo que el paciente pues de pronto orine por gotas o no orine, generándome pues un globo vesical. Cuando son no obstructivos, pueden ser también por urolitiasis, por sedimento. Aparte puede ser por alguna bacteria que esté activa a nivel renal, tapones uretrales también, anomalías congénitas, ya sean de pronto por alguna neoplasia o masa que esté a nivel de la vejiga o alteraciones a nivel de los riñones, enfermedades urológicas, estenosis uretral o alguna neoplasia que comprende las vías urinarias. Entonces, en este caso, normalmente pues para explicarles un poco la patogenia o algo que esté mal, debemos entender lo que está bien. Entonces, hay dos fases que se tienen que cumplir de forma adecuada en todos los pacientes. Entonces, la fase del llenado y el vaciado. Entonces, para hacer estas dos fases, hay dos nervios en conjunto, pues, perdón, tres músculos que normalmente pues están involucrados en la parte pues de hacer las correctas fases, como lo son el músculo hipogástrico, pélvico y el pudendo. Aparte, pues estos también tienen unos nervios y unas irrigaciones que me ayudan pues a la contracción y a la relajación de la vejiga. Entonces, en la fase del llenado hay unas fibras musculares que son lisas, entonces ellas son encargadas como tal de formar el destrusor como tal o de relajar esta parte muscular, permitiendo pues que haya llenado de la orina. Por otro, pues para facilitar el vaciado, más que todo, pues la contracción es más que todo, pues por la parte del nervio pélvico que me ayuda como tal, pues a generar esta contracción y simultáneamente, pues la parte del esfínter uretral para la próxima relajación o que se relaje y por ende, pues pueda vaciarse de forma correcta. Entonces, esos tres músculos y nervios son los encargados pues de la correcta liberación de la orina. Entonces, acá les tengo una imagen que normalmente pues es un poco más didáctica para que me entiendan un poco cuál sería pues la funcionalidad específica. Entonces, todo va a empezar por la parte de la corteza cerebral, que son las células motoras encargadas de realizar cualquier tipo de procedimiento, ya sea la marcha, el sentado, el comer, y en conjunto pues con el orinar. Entonces, ahí la corteza cerebral o el sistema nervioso central parasimpático y simpático van a verse pues afectados o como tal involucrados en la parte como tal de la correcta o el mecanismo fisiológico de la orina. Normalmente, pues ellos son los encargados en la corteza cerebral de llevar como la señal a través pues de las vías parasimpáticas pélvicas, como se evidencia acá, ¿sí? A través pues de los nervios, con el fin de generarme uno que haya algún vaciado y llenado. Entonces, estas fibras como tal o estas señales de las vías pélvicas se van a dirigir a través de fibras motoras del nervio pudendo, como les comenté anteriormente, que era el encargado, eh, a dirigirse pues a la parte del esfínter externo, a la parte de la uretra, a la parte como tal de las fibras sensoriales a nivel de la vejiga. Entonces, para que me entiendan un poco mejor, de la corteza cerebral a través del sistema nervioso parasimpático se dirige hacia la parte de las fibras sensoriales pélvicas. Estas fibras van a dirigirse a la parte del pudendo, entonces a través de este nervio se van a ramificar estas señales motoras para que haya un correcto llenado
específicamente las fibras motoras sensoriales y haya pues un respectivo estiramiento del músculo destructor, como les comentaba, para que haya el correcto vaciado, perdón, llenado, y que por ende este en conjunto pues con la parte uretral y del esfínter externo pueda hacer el vaciado correcto a través pues del esfínter externo. Entonces, este sería el mecanismo de acción en conjunto con las fibras motoras y aparte pues las pélvicas y el hipogastrio para hacer la correcta eliminación. Por otro lado, si causa pues una patogenia o algo anormal, entonces más que todo pues ¿qué se puede ver causal? Entonces anteriormente pues les mencioné que la parte de las obstrucciones pueden ocasionarse por tapones uretrales, por estenosis, en conjunto pues por urolitiasis, que aparte puede ser pues por sedimento urinario. Entonces, las causas son inflamatorias por una infección, neoplasia o cálculos. Entonces, van a haber pérdida y disminución del tamaño de la vejiga o puede haber una distensión de la pared vesical, que también se conoce como el globo vesical, y aparte pues una inflamación crónica que tiene aparte pues una fibrosis. Entonces, hay pacientes que ustedes ven que a la palpación pues sienten mucho dolor y se tornan agresivos por la parte de la vejiga. Y aparte pues tienen unas goticas de sangre. Entonces, esto puede ser por inflamación de toda la parte de la vejiga o que aparte el paciente tenga algún sedimento o cálculo que al momento pues de él golpear la pared pues me genere una laceración y por ende puede ser la hematuria que presenta por la orina. Entonces, acá pues hay un dibujito un poco más didáctico. Entonces, tenemos en cuenta pues la parte de la vejiga, ¿sí? Entonces, por ende, pues si va a haber alguna formación de tapón, ya sea por cálculo o sedimento, se va a dirigir pues a la parte como tal de la uretra y de la parte del esfínter interno de la misma. Entonces, esta pues va a tener en estas ciertas ocasiones, pueden haber acúmulo de qué? De células muertas, de pronto de algún tipo de proteínas, algún tipo de cristales en conjunto con sangre. ¿Por qué? Entonces, si todo de pronto esto se instaura en esta parte de la uretra, del paciente, entonces me puede generar pues una obstrucción directa en la vejiga. O puede ser que todo esto que acabo de mencionar, células muertas, en conjunto pues con cristales, con sedimento o con proteínas, estén en la parte de la vejiga y que al momento de hacer el vaciado formen el tapón a nivel uretral del esfínter interno y por ende pues haya una obstrucción. Entonces que la orina ni entre ni sale y la vejiga todo el tiempo se va a estar llenando porque pues el músculo estredor es destrusor, va a estar en la correcta funcionamiento constante, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues me va a causar pues inflamación de la vejiga, me va a aumentar el pH y como les digo, esto me puede rozar en la parte de las paredes generándome inflamación y que puede generar pues sangre por lo mismo. Entonces, esto como tal, a este punto, más que todos los felinos, ya se trataría como una urgencia, porque los pacientes, si de pronto ya llevan en casa o que de pronto el propietario se haya dado cuenta de esta alteración 2 o 3 días antes, y el paciente ya llegue con un globo vesical muy grande y esto se puede llegar a reventar. Y esto me va a causar de pronto que el paciente, por esta cantidad de bacterias y pH que hay a nivel de la orina, me vayan a infectar otro tipo de órganos y generalmente me puede producir una septicemia y el paciente puede fallecer o un shock séptico por la misma cantidad de bacterias que hay a nivel de la orina. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que cuando los pacientes llegan con este tipo es una urgencia, ¿listo? ¿Cuáles serían las imágenes, perdón, los diagnósticos que podemos implementar con este tipo de cistitis idiopática? Entonces, las ayudas diagnósticas más certeras van a ser siempre la radiografía, la ecografía y el uroanálisis. Entonces, en una radiografía se puede notar, es como la mejor ayuda que podemos evaluar. Llegado el caso, pues, de que en algún paciente, pues, de pronto no sienta dolor a la palpación, aunque eso sería un caso único en 1 millón, ya que ellos, pues, son más que todo expresivos
por su carácter. Entonces, como pueden ver en la parte de radiografía, una proyección lateral de abdomen, observamos que hay un globo vesical bastante marcado en la parte de la vejiga, está totalmente llena. En algunas ocasiones en esta método diagnóstico se pueden ver algunos cristales, algunas imágenes radiopacas que me indican que son blancas a nivel de la vejiga, que los podemos asociar como cálculos. Por otro lado, podemos ayudarnos de la parte de la ecografía, que es la que nos va pues a indicar si el paciente tiene algún sedimento o alguna inflamación. Digamos, en esta imagen, la parte de la pared de la vejiga se torna bastante inflamada. Se puede observar de forma correcta un cálculo el cual bota una luz o un eco, y aparte pues también brilla, tiene una hiperecogenicidad, y aparte pues tiene un, como por así decirlo, coloquialmente, como escarcha, que evidencia pues sedimento urinario, aparte pues del cálculo con inflamación. Por otro lado, al momento pues de pronto ver de pronto la vejiga bastante inflamada, se puede tomar sin ayuda de pronto de una esto cistocentesis ecoguiada, tomar una muestra de orina. Esto se puede tomar directamente pues a la vejiga. Con una jeringa previamente estéril se toma la muestra de orina, o si no, con ayuda del ecógrafo se puede tomar la muestra. Y en seguida instancia podemos realizar el respectivo sondeaje, que más adelante pues les explico un poco cómo sería. Entonces, estas serían las cuatro ayudas diagnósticas principales que nos podemos llegar a guiar de un posible globo vesical o una cistitis idiopática en nuestros pacientes. Entonces, les hablé mucho pues de la parte de la cistitis, perdón, de la cistocentesis ecoguiada. Entonces, normalmente pues esta cistocentesis se puede, como les digo, tomar directo o ayuda con el ecógrafo. Entonces, allí podemos evaluar lo siguiente. Entonces, acá les tengo una tabla en la cual pues nos podemos guiar un poco mejor de, más que todo por la cistitis idiopática, cuál sería pues el valor normal o algo patológico en conjunto pues con un respectivo comentario. Una densidad que debe ser normal debe oscilar entre 1035. Si de pronto tiene una cistitis idiopática, va a estar menor a 1035, que va generalmente pues una hiperestenuria, perdón, mayor, sí, perdón, es mayor a 1035. Entonces, cuando está mayor, va a generar la parte médica una hiperestenuria. Entonces, en este caso, cuando es de pronto una baja densidad que es menor a 1035, deben descartarse enfermedades sistémicas, como les decía anteriormente, enfermedades de pronto como de base, pacientes que de pronto salen al techo o están en contacto con otros pacientes, calicivirus, espervirus, o de pronto alguna enfermedad o infección bacteriana que anteriormente pues haya producido el paciente. El pH normalmente debe oscilar entre un 6, y esto se clasifica entre normal, ácido o alcalino. Cuando un pH pues es alcalino, es normalmente cuando hay pues algún tipo de cálculos a nivel de de la vejiga, en conjunto pues que la parte de la dieta del paciente. Les comentaba dietas que sean secas, altas en sal, o que de pronto concentrados que no son para la en que se encuentra el paciente. Por otro lado, no se deben encontrar en ninguna forma del mundo, pues proteínas, ¿cierto? Como les explicaba anteriormente en el gráfico, pueden ocasionar pues células muertas, proteínas, en conjunto pues con cristales de calcio o algún tipo de cristal. Entonces, en este caso, cuando hay cistitis, siempre se tienden a ver proteínas por la misma infección o los tapones uretrales que les comenté. Entonces, ¿esto qué pasa? Si hay proteína, me puede ver afectado siempre la parte de la creatinina o el buncreo. Entonces, ya son pacientes que me van a tener, me están filtrando proteínas, entonces va a tener un daño de base renal.
Entonces, descartarlo pues con respectivos exámenes sanguíneos. Por otro lado, pues hablamos de los leucocitos, falsos positivos en gatos. Esto como tal, pues no es variable. Llegado el caso, el resultado siempre será positivo si existe de pronto pinuria o no, en algunas ocasiones, más que todo pues en felinos. En caninos sí no deben haber. Por otro lado, eh, la glucosa, entonces siempre tiene que ser negativo, no tiene pues que haber glucosa. En ocasiones de que sea positivo, entonces puede llevarse a ver relacionado como procesos o de asociación a hiperglicemia en conjunto pues por estrés o retención de orina, o que hasta ahora pues me esté ocasionando pues esta cistitis, o de pronto esté en fase inicial, no que de pronto esté como en globo vesical que les comenté, sino de pronto pues hasta ahora iniciando. Cristales normalmente pues siempre pues tiene que haber ausencia eh, de estos o pueden haber presencia. Entonces, llegado el caso de que hayan presencia de cristales, pueden ser diferentes cristales de estruita o cristales de oxalato de calcio. Ahí pues se tiene que ver en conjunto pues con el microscopio para saber descartar qué tipo de cristal presenta el paciente activo en el momento. Por otro lado, si tiene sedimento o que tiene pues bastante moco, normalmente pues debe ser ausencia. Si hay presencia puede ser por bacterias en conjunto pues con inflamación. Eh, por otro lado, pues hematuria, sangre, siempre tiene que haber ausencia. Llegado el caso de que haya presencia de sangre, puede ser de pronto al momento de nosotros tomar la muestra por cistocentesis, podemos coger algún vaso. Entonces, siempre de pronto tomarla de forma correcta. O en el sondeaje, de pronto por alguna laceración. Si llegado el caso ustedes estén completamente seguros pues que no hay ningún vaso, que no causaron laceración, entonces el paciente no está orinando con sangre. Entonces, como les digo, esa orina no viene de la manipulación que yo traté al momento pues del paciente, sino ya viene al interior, ¿vale? Bueno, entonces por otro lado, ¿cuál sería el manejo de un paciente integral con cistitis idiopática? Entonces, normalmente en algunas ocasiones los pacientes se tornan pues bastante agresivos. Entonces, por eso es importante siempre hacer el procedimiento bajo sedación, ya sea pues para la manipulación y que no se estrese más de lo que está el paciente y contrarrestar el dolor. Entonces, el manejo, pues siempre tomar una vía endovenosa en conjunto pues con los exámenes que les comenté, la radiografía, ecografía y realizar un parcial de orina, que sería como lo básico que podemos llegar a implementar para podernos guiar. Enseguida, pues tomar una vía endovenosa y poner la respectiva líquidos e hidratación al paciente en conjunto pues con la respectiva sedación. Bueno, ahorita en el caso clínico les comento un poco sobre la sedación de los pacientes. Entonces, ahí que vamos a evaluar en el sistema geniturinario, pues vamos a hacer la exposición del pene. Siempre pues utilizar guantes que sean estériles para evitar de pronto tipos de contaminación cruzada o generar otro daño secundario al que el paciente ya tiene. En algunas ocasiones por masajes se pueden de pronto llegar a desobstruir el paciente. Por masajes de porto de zigzagueo, que a veces está el flut o el sedimento en la parte de la punta del pene o un poquito más allá en la parte uretral. Entonces, por masajes podemos quitar esa arenilla o ese tapón y el gato pues puede orinar por contracción. ¿Listo? Entonces, enseguida eh, llegado el caso pues de que no funcione y que sí o sí necesitamos liberar la presión a nivel de la vejiga o de las vías urinarias, pues pasamos a proceder a hacer un sondeaje urinario. Entonces, ¿en qué consiste? Normalmente, pues los materiales que podemos implementar, siempre va a haber una sonda acanalada, la cual pues va a tener una guía para la parte de el sondeaje a nivel de felinos. Entonces, esta sonda normalmente pues ya viene específica para ellos
En algunos lados pues es un poco costosa, pero pues se puede conseguir. Entonces esta sonda, aparte, pues como lo ven, pues tiene un estilete, el cual va a ser la guía, y el otro pues es como si fuera un catéter, ¿sí? Que es de blando, y este es el que va a quedar dentro de la parte urinaria. Aparte, pues él va a tener unos huequitos en la parte de la punta para asegurarla con puntos externos o puntos de piel alrededor de pronto del pliegue cutáneo de la parte, de la parte del pene. Para nosotros hacer una, un correcto sondeaje, entonces, como les dije, uno, pues hacer de pronto masajes, a ver si la arenilla o el tapón puede salir de esa manera. Si no, exponer todo el pene y pues realizar el tipo de sondeo. En algunas ocasiones, pues esto es bastante difícil, porque ya sea de pronto que tenga un cálculo o que de pronto esté de pronto un tapón bastante complejo, entonces la sonda se puede doblar y por ende, pues ahí ya no va a pasar al resto para poder vaciarla. Entonces, es importante siempre ingresar de forma en círculos la parte de la sonda, el pene totalmente recto y la parte pues de la sonda hacerle movimientos circulares para que uno podamos de pronto devolver el, el tapón y que por ende pues esto con constantes lavados se pueda de pronto liberar. Una vez pues realizado el sondeaje, como les dije, siempre pues fijar la sonda eh, con puntos externos subcutáneos en la parte del pene. Y lo otro, pues después de esto, realizar lavados. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la primera orina, pues siempre va a estar pues contaminada, ya sea de pronto por muchos cristales, por mucho sedimento, o por mucha inflamación o por células de hematuria. Entonces, se realizan pues lavados específicamente, puede ser con una jeringa de 10 o de 20. Entonces, con cloruro de sodio o con lactato de Ringer se tiene que hacer los lavados o con agua que sea estéril, no con agua de la llave, ni con, sí, ni con nada que de pronto nos pueda llegar a dar una contaminación cruzada o alterarnos el caso. Entonces, se realiza pues de pronto este tipo de sondeaje y de limpieza. Entonces, se limpia muy bien la vejiga. Entonces, todo lo que introducimos con la jeringa lo vamos a volver a sacar. Lo mismo el líquido. ¿En qué está el truco? Ustedes no pueden dejar la vejiga totalmente vacía. ¿Por qué? Porque si la vejiga está inflamada con sedimento y con cálculos, la vejiga, por así decirlo, va a quedar deshidratada. Entonces, esto se tiende a pegar sus paredes y esto me puede ocasionar neoplasias a futuro o que tenga una condición eh, mayor y que por ende la única corrección sea quirúrgica. Entonces, por eso es importante que al momento de nosotros ingresar todo el líquido, lo volvamos a sacar, pero ya cuando la orina ustedes la vean un poco más clara, que no tenga de pronto tanto moco, sedimento o que esté un poco mejor. Y después de esto pueden implementar. Yo tengo un truco que pues me ayuda mucho en pacientes que son con este tipo de fluid y mucho tipo de alteraciones inflamatorias. Entonces, luego de realizar yo el sondeaje y la limpieza correcta, con una ampolla de dexametasona, el ml completo, lo introduzco dentro de la vejiga y sello como tal por unos 10 a 15 minutos la parte como tal de la sonda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esta dexametasona que está interna me va a ayudar a desinflamarlo y a que el paciente sienta un poco de alivio. Luego, pasados estos 15 minutos, ¿qué pasa? Hay algunos pacientes o algunos médicos que pues dejan la sonda totalmente cerrada o de pronto el tapón abierto. A mí me gusta realizar pues el tipo del equipo, ¿sí? ¿En qué consiste el equipo? Entonces, hay unas bolsas normales de cloruro lactato que anteriormente pues ya han sido gastadas y quedan totalmente vacías. Con un macrogoteo nuevo, o un microgoteo, cualquiera de los dos funciona. Entonces, para hacer la correcta instauración de este equipo, nosotros debemos enrollar poco a poco la parte de la bolsa de lactato o de cloruro. Entonces, una vez enrollada en forma circular, quedando un poco aplanada, voy a conectar directamente pues el macrogoteo.
Y enseguida, pues la punta donde normalmente iría la parte del venoclisis directamente pues en la parte del yelco, iría pues conectada a la sonda en la cual pues ya instauré y ya aseguré con puntos externos de piel. Entonces, esta pues la fijo ya sea con un espadrapo en esta porción y por otro lado aseguro un poco el venoclisis en una porción del miembro posterior del paciente para con el fin de que de pronto él por algunas sacudidas no se saque la sonda. Entonces, suelto, una vez hecho pues de pronto este enrosque en la bolsa, entonces me va a generar ¿qué? Una presión negativa. Entonces, al momento de yo soltarla, entonces ella me va a generar una presión positiva y va a ir la orina constante. Entonces, a mí me gusta dejar este equipo en conexión. ¿Para qué? Entonces, cuando los pacientes ya tengan cistitis o cálculos, lo importante pues es la hidratación endovenosa. Entonces, todo el tiempo el paciente tiene que tener líquidos y la misma cantidad de líquidos que ustedes le implementen endovenosos se tienen que ver reflejados por la orina del paciente. Entonces, ahí como la bolsa tiene los mililitros, vamos a ver qué cantidad de líquido me está produciendo o eliminando esa vejiga, si estoy haciendo esto de forma correcta. Porfa, ¿me colaboran con los audios? Vale. Em, Entonces, para explicar mejor todo pues lo que anteriormente les mencioné, les tengo pues un caso clínico que me llegó en estos días a la veterinaria de este pacientico. Les presento a Tailón. Tailón tiene 1 añito y 2 meses de edad, un paciente cachorro. Lo que me comentó la propietaria es lo siguiente. Entonces, el paciente tiene 2 días sin poder realizar orina y tampoco realiza la defecación. El paciente lleva ya 2 días sin comer. El paciente consume Mascat y Monelo para adulto. El paciente convive con un perro que tiene 9 meses de edad y es un labrador. El paciente sube al techo y siempre pelea con otros felinos. No se le ha realizado por el momento o descartado el test de enfermedades virales. Tampoco tenía su plan vacunal completo, nunca le han colocado ninguna vacuna. La propietaria al ver el paciente pues tan desesperado por dolor, ella misma le administró norfloxacina, esa pues es de uso humano, media tableta, la cual la diluyó en 1,5 ml de agua y se la administró completo. Enseguida le administró acetaminofén pediátrico de 250 miligramos y este le administró 1 ml. Entonces, allí, ya como médicos, pues lo que es importante es indagar con el propietario, ¿sí? Entonces, de pronto no juzgarlos porque hay algunos que de pronto por pena no nos cuentan la verdad, ¿sí? Entonces, es importante pues que de pronto tengamos una confianza con ellos y ellos nos puedan decir de pronto que la administraron porque ahí sería de gran ayuda y una guía para nuestra correcta evolución del paciente. Entonces, ¿qué pasó con esto? Recuerden pues que estos medicamentos del acetaminofén y la norfloxacina son tóxicos para felinos. Entonces, ahí aparte de que el paciente pues no orinaba, le administraron medicación que es tóxica. Entonces, el cuadro se complicó en el momento. Entonces ahí le recalqué a la propietaria que de igual manera le di las gracias por ser sincera porque a veces no todos son así, pero igual pues que había cometido un error bastante grave que me puede generar un daño renal casi irreversible a crónico y que pues por ende el caso pues se complicaba aún más. Entonces, al momento pues de la consulta, ya después de haber indagado con la propietaria, esto fue lo que encontré en consulta. Entonces el paciente ingresa en urgencia con globo vesical. No, apenas le toqué la parte del estómago, se sentía la parte de la vejiga muy distendida, entonces el paciente tenía mucho dolor a la palpación abdominal y por ende se torna agresivo, ya que el paciente pues era un paciente tranquilo, calmado, pasivo, por el dolor pues ellos se transforman. Las mucosas húmedas un poco pálidas, su respiración forzada por dolor torácico abdominal y el paciente no logra ponerse en pie por mucho tiempo por el dolor. Eh, Ingresé a este paciente de urgencia a quirófano para realizar el respectivo sondeaje bajo sedación.
lograr vaciar su vejiga y se realiza pues el test de virales, el cual es positivo a sida felino. Entonces ahí ya por un lado tengo pues un diagnóstico definitivo de mi paciente, ¿sí? Antes pues de ingresarlo a quirófano, le realizamos un ecofaz rápido y pues el test. Entonces en el ecofaz se evidencia que el paciente tiene mucho sedimento, como les comentaba en la anterior imagen, inflamación en la parte de la vejiga. Sedimento, pues es ese tipo de escarcha que ustedes pueden ver en la parte de vejiga y la parte de los puntos que son un poco más hiperecoicos, que son más blancos, positivos a cálculos. Entonces, aparte, pues mi paciente es positiva de leucemia felina, tiene sedimento urinario y tiene cálculos. A pesar pues de que la propietaria esto le está administrando concentrado para adulto, ¿sí? Y pues no son concentrados malos a mi criterio personal. Entonces, pues había que indagar un poco más de por qué me está generando pues este tipo de alteración. Entonces, mis diagnósticos diferenciales en el momento del paciente fue, pues uno, el globo vesical que se evidenció en la palpación o en la parte de consulta, el sedimento urinario, cálculos renales y por estrés, ¿sí? Entonces, allí, ¿cuál sería el factor que desencadenó todo esto? Recuerden que al principio de la historia médica que me comentaba la propietaria, añadieron un nuevo integrante a la familia, que el cual pues era un perro de 9 meses, que era un labrador. Entonces, ustedes saben que en esa edad, pues ellos tienden a jugar mucho, ¿sí? A molestar, a comer varias cositas. Entonces, invade un poco el espacio del paciente, generándole estrés. Entonces, no más por este estrés, el paciente pues ocasionó este tipo de alteraciones. No quiere decir que de pronto pues la parte de los cálculos o el sedimento se hayan producido por estrés. De pronto él ya los tenía, pero el estrés hizo que haya causado pues un taponamiento a nivel uretral, generándome pues este tipo de globo vesical. Que aparte pues hace mucho tiempo pues no le hacían un chequeo completo, a pesar de que el paciente era joven, no tenía el esquema de vacunación completo, ni tampoco se le había instaurado un test para descartar enfermedades virales. Entonces, por ende, como el paciente ya llevaba 2 días, cuando me llegó a consulta 3 días sin orinar, eh, decidí pues ingresarlo pues a quirófano para hacerle su respectivo sondeaje. Como es un paciente joven, a mí me gusta mucho utilizar las benzodiazepinas. En este caso, le instauré la parte del diazepam a dosis de 0,25 miligramos. Normalmente, pues ella me causa una analgesia y relajación a nivel de visceral en general. Entonces, esto pues me ayuda a relajar un poco la parte del músculo liso y del músculo estredor, perdón, el músculo detrusor, que es el encargado de vaciar y llenar de nuevo la parte de la vejiga. Por otro lado, se le agrega un poquito de propofol eh, para poder pues inducir al paciente. En seguida instancia, pues se pasó pues a tomar las respectivas constantes y a instaurar el equipo que yo les comenté, la sonda urinaria canalada, la bolsa como tal urinaria, que es un lactato o un cloruro en conjunto con un macrogoteo. Entonces, se sondea al paciente, ¿sí? Anteriormente, pues les había comentado, siempre pues es importante hacer unos respectivos lavados. Entonces, cuando se ingresó la sonda, era totalmente roja y con mucho moco. Entonces, cuando ya después de realizar los lavados, la orina ya empezó a tornarse un poco más clara, ¿sí? No del todo, pero sí un poco más clara. Entonces, cuando está de pronto en esta posición, ya pues puedo poner de pronto la respectivo equipo para recolectar orina. Antes de eso, dejé unas dosis, 1 ml de perdón, de dexametasona a nivel de la vejiga para que me ayude a desinflamar de parte interna. Luego de esto, sí instauré pues el equipo. Entonces, ya atendiendo la urgencia, esto me voy con los exámenes sanguíneos de mi paciente, ya que pues la paciente, la propietaria, pues le había instaurado acetaminofén y norfloxacina. Pues ella me dice que de pronto solo una vez
pero tal vez pues en esos 3 días antes de llevármelo le haya dado pues más dosis. Entonces, los únicos valores que podemos implementar es por exámenes sanguíneos. Entonces, en primera instancia se le tomó a Tailón un cuadrito hemático en el cual que evaluamos la parte de los glóbulos rojos en esta posición. Eh, el total de rojos está en 48,1. El rango está entre 24 y 45, está alterado. Lo mismo la hemoglobina, el rango total entre 14,2, el rango mínimo es hasta 15. Allá me indica de pronto un grado de deshidratación o de estrés. Volumen corpuscular medio que se evalúa el BCM 44,2, el rango va de 40 a 55 normal. Y el volumen corpuscular medio de hemoglobina si está bajo, CHMC 29, el rango mínimo está en 31. Lo mismo el total de plaquetas, están en 218 y el rango mínimo de estar en 300. Por otro lado, los glóbulos blancos, el total de blancos o de leucocitos en 3,1, mínimo debe estar en 5, están bajitos. Se evalúan dos líneas, los neutrófilos 2,2, el rango mínimo debe estar en 2,5, bajas. Linfocitos 0,3, el rango mínimo debe estar en 1,7. Monocitos 0,3, el rango mínimo en 0 a 0,9, ese sí está normal. Y eosinófilos 0,12, el rango va de mínimo hasta 1,5. Y por último, proteínas totales 6,8, el rango va hasta 7,6. En conclusión, mi paciente tiene de pronto una anemia regenerativa o enmascarada en conjunto con una linfopenia, con una neutropenia y una linfopenia. Eh, este cuadro se puede ver reflejado, uno, por la parte de, como les comentaba, salió positivo a virales. Entonces, salió positivo a leucemia. Entonces, por ende, la parte de los blancos se va a ver afectada. Y por otro, pues el estrés. Y aparte, pues hay recolecta por la parte de sangre a nivel de la orina. Se pueden estar perdiendo ahí un poco de plaquetas. No quiere decir que el resto, pero normalmente, pues esto lo afecta en la parte viral. Le tomé un cuadro completo de bioquímicas. eh, Normalmente cuando son productos tóxicos como el acetaminofén o algún tipo de medicamento oral, ya sea el diclofenac o el naproxeno, ellos no nos van a ver afectados el daño de forma inmediata. Puede pasar entre 3 hasta una semana para generar un daño crónico post. Entonces allí pues era como para descartar si hasta ahora hay un daño o no hay un daño, pero igual pues esto se tiene que repetir a los 8 días. Aquí evalué toda la parte de la funcionalidad y estructuralidad del hígado. Hablamos de la albúmina, proteínas totales, globulinas, bilirrubinas totales, ALT y ALP, las cuales están en estadio normal. La colinesterasa y la amilasa es para mirar la parte del páncreas, todo entre los rangos normales. La parte renal, creatinina, ácido úrico, BUN-crea, también se encuentra entre los rangos normales. Glucosa, cantidad de azúcar en sangre normal. Potasio y sodio, dos iones, en los cuales también se encuentra normal. En lo cual me indica que uno, pues mi paciente no tiene hasta ahora de pronto un daño agudo renal, pero que pronto hasta ahora está iniciando, pero puede ser que con la medicación que le instauró la propietaria pueda complicar el cuadro. Aparte, yo le realicé para la muestra de orina, se le realizó un cultivo con antibiograma. Entonces, ¿qué pasa? A mí no me gusta implementar de pronto algún tipo de antibiótico sin de pronto saber qué tipo de pronto de microorganismo está creciendo o bacteria, ¿sí? Que en algunos casos, pues algunos propietarios, pues es un poco complicado, sí, por los costos, pero pues es importante hacerlo para que uno no genera resistencia perdón, bacteriana. Y lo otro, pues que le había instaurado un antibiótico fuerte y tóxico a mi paciente. Entonces, debía saber y descartar qué tipo de, de bacteria estaba creciendo a nivel interno, o que si era por una bacteria que el paciente había ocasionado todo esto y que el estrés le haya desencadenado pues el tapón uretral. En el examen del urocultivo con antibiograma, el paciente tiene un microorganismo que se llama Proteus.
Esta Proteus es un bacilo que el cual es una bacteria gram negativa. Normalmente se adquiere en los felinos por consumir de pronto materia fecal de ellos mismos, porque esta también se encuentra en la materia fecal, y también la tenemos nosotros los humanos, de pronto en la microbiota o en el pH intestinal normal de nosotros, que de pronto el paciente haya de pronto ido al baño, lamido papel higiénico, también se pudo haber infectado. O dos, también puede estar en el agua o en el agua contaminada, también la pudo haber adquirido el gato. Entonces, para mí esas serían de pronto las tres vías de administración de este bacilo. Normalmente, pues el laboratorio nos indaga qué tipo de antibióticos debemos implementar y cuáles son los más sensibles. El ciproflaxino, la gentamicina, eh, la ampicilina masulbactam, la micacina, el trimetoprim, son de pronto los que ellos nos indagan para no ocasionarle un efecto más progresivo al que el paciente ya estaba consumiendo, que es la norfloxacina, eh, que normalmente causa toxicidad y alteraciones a nivel renal. Entonces, preferiblemente, pues yo le mandé ampicilina más surfactant. Entonces, ¿cuál sería pues la evolución? Y ya les explico pues la fórmula para la casa. Entonces, el paciente se instaura de forma intrahospitalaria. Me faltó agregar un medicamento importante. Entonces, bueno, le apliqué el omeprazol porque no me estaba consumiendo alimento de forma constante. Se le aplicó un Atriven, que es un glucocorticoide de depósito de 15 días para el dolor y la inflamación, a dosis de 0,1 miligramo por kilo, de forma subcutánea. El Ascorbet, que es vitamina C, para regeneración de la parte renal, a dosis de 2 miligramos por kilo a nivel endovenosa. El Fluimucil, para que no me cause aparte pues un daño hepático por lo que se le administró a dosis de 20 miligramos por kilo endovenosa. Y fluidoterapia, que es como tal para mí la forma más para ayudar a los pacientes con daño renal y que sea un correcto lavado. Entonces, por el peso del paciente se instaura la fluidoterapia de 800 miligramos kilo día. Les dejo una nota, el paciente pues dura con la sonda solamente 24 horas. Luego de esto, el paciente pues recolectó en esas 24 horas 500 ml de orina a día. Entonces, ahí quiere decir pues que ya hay una correcta, que el sondaje funcionó y hay una correcta eliminación de líquido a lo que le estoy colocando endovenoso. Entonces, la sonda se le retiró en un día, o sea, solo duró un día con la sonda. Luego de esto, el paciente orinó súper bien. Ya el paciente estaba más activo, más dócil, empezó a consumir y comer solo, a consumir a voluntad y a tomar agua solo. Y el paciente duró hospitalizado con nosotros 3 días, en los cuales pues tuvo hidratación de forma constante con esta medicación. Me falta agregar otro medicamento que se llama la prazosina. La prazosina es un medicamento de uso humano, viene a la tableta de 1 miligramo. Normalmente esa tableta la manejo una tableta por 10 kilos. A él se le administró media tableta, ya que pesó 5 kilos. La prazosina me ayuda con las contracciones a nivel del el músculo detrusor para la contracción, el llenado y el vaciado. Y que por ende pues todo el tiempo me esté generando pues ese tipo de micciones y no se vuelva pues a tapar el paciente. Y por último, le manejé pues esta fórmula médica en conjunto pues con los resultados del paciente y en conjunto pues con la evolución. Anteriormente les comenté que les había agregado intrahospitalariamente ácido ascórbico, entonces se le agregó vitamina C, ese viene en frasco gotero. La ideal pues es administrar vía oral 10 gotas cada 24 horas por 20 días. El Utebalance es un protector renal de los conductos renales y de la parte de las cortezas de los riñones. Entonces le vamos a administrar un cuarto de tableta cada 24 horas por 10 días. El Peluder no solamente pues no solamente pues por la parte de belleza, sino porque tiene omega 3, 6 y 9. Este tiene a base de aceite de bacalao y de biotina. Entonces esto me ayuda mucho, los omegas creo que son los mejores medicamentos para la parte renal. Me ayuda a instaurar la parte del pH y a que el paciente me regenere un poco la parte de la inflamación que tuvo. Entonces a este pues le agregué una cápsula en conjunto con el concentrado pues del almuerzo. Normalmente pues estas cápsulas como son de pescado son un poco grandes.
Entonces, llegado el caso, a los propietarios se les hace muy complicado, entonces se pueden pasar el líquido a una jeringa y administrar de forma completa vía oral. Y por último, yo le administré la ampicilina más sulbactam, que es el antibiótico de sensibilidad para el bacilo que tiene a nivel urinario. Se le administró un tercio de tableta cada 24 horas por 10 días. Recuerden que el antibiótico siempre debe ir mínimo 10 días. Como el paciente ya estaba comiendo súper bien, tomando agüita, entonces por eso pues no le mandé protector gástrico. Y siempre pues después del alimento administrarle la medicación, ¿vale? Como recomendaciones, no administrar ningún medicamento con estómago vacío, puede generar vómito o reflujo. Acá pues les dejé una nota a la propietaria. Si el paciente presenta nueva dificultad para orinar, como cistitis o no orinar, la única solución es un procedimiento quirúrgico que se llama la uretrostomía. Entonces, yo no sondeo los gatos más de una vez, ¿sí? Solamente una vez y se maneja pues alimentación y medicamentos. Si el paciente pues vuelve a presentar esto, ya sea pues uno por procesos de neoplasia o por estenosis, entonces la única corrección es uretrostomía, que es un procedimiento quirúrgico que es como tal el último o la última opción que les doy a los propietarios, pero por ende les dejo por escrito y les hago saber que puede volver a pasar, ¿sí? Si de pronto así sea con este tipo de medicamentos o de pronto como yo evoluciono con el paciente, puede volver a pasar. Y si esto pasa, la única corrección pues va a ser quirúrgica. Eh, el paciente, en este caso, solo le estoy manejando dieta renal para ayudar pues a contrarrestar la parte de los cristales y la parte del sedimento. Eliminar todo tipo de dieta, ya sea de sal o snack. Llegado el caso que le den bocaditos de pan y todo esto, eliminar. Lo volví a reprogramar para control de nuevo del parámetro de salud completo para mirar si de pronto hay un daño aparte a largo plazo de la parte renal. Eh, y un parcial de orina, ¿sí? Con el fin de mirar si todavía hay cálculos activos o en conjunto con cristales, o de pronto pues ya evolucionaron, o si todavía hay para seguir manejándole otro tipo de medicación. Y pues es importante el momento de tomar esos exámenes que el paciente esté en ayunas. Y pues esto era lo que les quería explicar respecto a la parte de vías urinarias. Ahora pues pasamos a la sesión de preguntas. No sé si alguno tiene alguna duda o inquietud respecto a la clase. Recuerden que ya pueden encender sus audios en conjunto con los micrófonos si alguno tiene alguna duda o inquietud. O de pronto quieren exponer un caso que les pueda colaborar. Vale, entonces si todo fue muy claro, recuerden que el material yo se lo suministro a la asesora para que ustedes lo tengan en cuenta. Em, y en conjunto pues también con los certificados si ustedes lo desean. Me comentan. Eh, en caso de que un gatico tenga cálculos, se puede tratar solo con tratamiento. Bueno, ahí tendrías que mirar, ¿sí? Y evaluar a la paciente. Ahí los cálculos de oxalato no se destruyen, entonces ellos tienden a crecer. Y en el peor de los casos, estos cálculos pueden, llegado al caso que estén en la vejiga, pueden descender por la parte de los conductos uretrales llegando pues al riñón. Entonces, si llega al riñón, pues te puede generar que una pielonefritis, una hidronefrosis o un daño como tal en la corteza y la médula. Por eso no tienes que dejarlo subir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa?
Si tú con la alimentación y con la medicación el paciente no se trata o el cálculo crece aún más o de pronto se desplaza, entonces ahí tendrías que intervenir quirúrgicamente para eliminar este cálculo, porque si lo dejas, entonces uno, como les comentaba, puede golpearte la parte de las paredes de la vejiga causando pues que orine con sangre, coágulos sanguíneos o que por ende se descienda por los conductos uretrales causando pues daños casi hasta irreversibles. Entonces, ahí pues tienes que llevar un conseguimiento y un control de la alimentación y medicamentos, por lo menos controles cada 15 días para evaluar la paciente. Controles como que ecografía y eh, el uroanálisis, que es como el más indicado. Sería pues como tal el proceso a seguir con ese tipo de pacientes. Entonces, como les comentaba, si de pronto no hay ninguna otra pregunta, el material se lo suministro a mi asesora con la parte de los certificados. Espero pues la clase haya sido de su agrado. Espero pues verlos en otra oportunidad. Un saludo desde Colombia y que pasen una feliz noche.